No sé qué está pasando. Por favor, decidme algo. Ah, tengo miedo. No se me ve, ¿verdad? Eh... No, no se me está viendo. ¿Se me ve? ¿Se me ve? Para no tocar nada. Es que he cambiado de programa y a mí me salía que estaba emitiendo, pero creo que es que no se estaba viendo. Ahora está empezando. Vale, entonces esto que empieza solo, no entiendo. Es que yo llevo ya por lo menos 2 minutos aquí en directo hablando sola, entonces. Vale, se me ve entonces, se me escucha. Decidme uno si se me está escuchando en tiempo real, porfa. Para saber si esto va con retraso o no va con retraso. Se te ve, vale, 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 vale. Es que, chicos, lo siento mucho si estoy como pollo sin cabeza ahora mismo. Es lo que digo, he cambiado de programa porque en StreamYard resulta que se me acababan ya las horas, son 20 horas lo que dan al mes y se me estaba acabando las horas. Entonces he estado probando, perdón, y como al fin y al cabo yo tenía descargado OBS de cuando hacía los directos en Twitch, mm, he decidido probar a ver qué tal. Yo lo tengo todo vinculado, he hecho la escena y todo como estáis viendo, súper chulo todo, pero tenía la duda de si salía, no salía en directo o qué estaba pasando. Básicamente es que ahora sí me salen aquí las cosas. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Lo siento, chicos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy, como hemos cambiado, no puedo poner los mensajes, lo que yo suelo poner aquí abajito, que se ve el comentario, pero como yo os tengo que dar vuestro sitio y os adoro y hoy siempre os tengo que tener conmigo, pues os he puesto el chat ahí en la esquina. Decidme si os gusta, si no os gusta la escena que se ve. Si le tengo que hacer algunos cambios y demás, le tengo que poner algunas cosillas y eso, pero como lo he hecho todo hoy y tenía que grabar también, pues al final ha sido todo así un poco corriendo, ¿no? Daros las gracias a todos los que estáis por aquí, que sois muchísimos, y como siempre apoyando y por aquí animando. Está aquí nuestra Curry, Tania Romero, Aroa, Atos, Arancha, Jorge, Alex, Marina, Muriel, Elena y Vito. Muchas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por estar por aquí, por vuestro ánimo y por todo. Veo que en general tenéis bastantes ganas de este directo porque el caso de Francisca Cadenas, desde luego que es un misterio, entre comillas, porque evidentemente están ahí las teorías y están ahí pues las opiniones y las hipótesis, ¿no? Como en todos los casos. Ay, Esmeralda, muchas gracias por el Super Sam. Muchas gracias, cariño mío. Un besito, guapa. Muchas gracias por estar por aquí y por tu apoyo. Muy buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos los que vais entrando y nuevamente gracias a todos. Como digo, el caso de Francisca Cadena necesito que me digáis más o menos, ¿lo conocéis, no lo conocéis? Algunas personas veo que por el chat sí me estáis diciendo que conocéis el caso y demás. Pero para saber un poquito si entramos en contexto o no, como sabéis, este caso y la mayoría de los que solemos hacer en directo, ya lo hemos tratado en el canal y lo tenéis en la descripción si posteriormente queréis verlo al completo, porque como en todos los directos, haremos un breve resumencillo, un contexto básicamente para no contar lo mismo que ya tenemos y pues entraremos en esos debates que tanto nos gustan. Nos saluda también María de los Ángeles desde Argentina. Un besazo, guapa. ¿Cómo estás de salud? Bien. Estoy mejor, pero es cierto que como está haciendo tanto frío y yo falta que un día se me congele la sangre, literalmente, pues voy ahí. Voy con mi día mejor y peor por el tema de resfriado y eso, pero mejor, mejor. Yo ya me he puesto mi calefactor aquí y esperemos que ayude. Yo conozco el caso, pero estoy ansiosa por escucharlo de ti, nos dice Arancha. Pues básicamente el caso de Francisca Cadenas, como digo, ocurrió en Badajoz, Hornachos. Os voy leyendo, ¿vale? Si voy parando es porque tengo el chat aquí y me van saliendo los mensajes y os voy leyendo para saber más o menos si tenéis idea o no. Yo escuché algo de un vecino dominicano, ¿es real? Sí.
Es real, Esmeralda. Ahora vamos a entrar en ello, pero sí, sí, es cierto, es cierto. Desapareció tan cerca de su casa que me da un miedo exacto. Como dice Esmeralda, desapareció a 50 metros de su casa. 50 metros de su casa en un contexto en el que ahora vamos a profundizar y que vamos a debatir. Como digo, hacemos un resumencillo con un contexto y demás y para poder opinar básicamente entre todos y las personas que a lo mejor no tengan tanta idea del caso, pues que puedan también debatir, aunque sea pues con lo más general, ¿no? Básicamente eso, nos movemos al año 2017, que fue cuando ocurrió, el 9 de mayo de 2017, ¿vale? En Hornachos, Badajoz, que es de donde era Francisca Cadena Márquez. Estaba casada y tenía 3 hijos, que son José Antonio, Diego y Javier, ¿vale? José Antonio es el más conocido de todos los hijos, porque aparte de, bueno, tener algo que ver, entre comillas, en el contexto de la desaparición, porque fue el que salió a buscarla y demás, también es el portavoz o la cara más visible, digamos, en cuanto al caso y en los medios. La cuestión es que, como decimos, nos tenemos que mover al 9 de mayo de 2017, que era tarde-noche, cuando Francisca pues salió de su casa para acompañar a los padres de una niña que había estado cuidando, ¿vale? Esta niña era una niña bastante habitual en la familia, la solía cuidar Francisca casi todos los días, le tenía muchísimo cariño y prácticamente era de la familia, ¿vale? Es decir, no era una niña que eventualmente cuidaba, sino con una niña que tenía una relación bastante cercana y que por cualquier cuestión, pues ella se encargaba de cuidarla, pues sus padres trabajaban o lo que fuera, ¿vale? Ella sale de su casa a las 11 de la noche, que es cuando va a acompañar a esta niña con sus padres al coche de estos últimos. Y pues básicamente el coche, en teoría, estaba aparcado a unos 50 metros de la casa de Francisca. Para llegar a el coche pasaron por un callejón que estaba a unos 20 metros o básicamente 20 o 15 metros de la casa de Francisca, que es donde se supone que se despidió de los padres y de la niña y emprendió su vuelta a casa por el mismo camino. ¿Por qué digo por el mismo camino? Porque según los hijos, para ir a donde estaba el coche, lo más lógico y creo que la única opción era tirar por este callejón. Y si Francisca los despidió allí, ella regresó por el mismo callejón. No es un callejón como lo que tenemos entendido en muchos sitios, o por lo menos yo tengo entendido que un callejón no tiene salida. Básicamente era como una especie de tunelcito muy pequeño. Es que no puedo poner la foto aquí porque no tengo la escena creada, ya que hay que crear la escena para poner la foto. Pero lo podéis buscar en Google o las personas que ya lo hayáis visto, veréis que es como un pasillito que tiene algunas puertas en los laterales, pero no se puede pasar con el coche. Creo que por eso le dicen callejón, porque en una de las entradas o de la salida, dependiendo de cómo lo veamos, tiene unos pivotes. Entonces es imposible que un coche pase por ahí. También se ven algunas fotos que es un pasillito peatonal, pero que en lo que es una parte es como una especie de garaje. No tiene puerta, se ven incluso en las fotos algunos coches al final, lo que parece pues eso, ¿no? Un parking o un garaje sin puerta que está pues accesible a lo que es esa parte de la calle, repito, porque la otra tiene pivotes y no puede pasar ningún vehículo por ahí. ¿Qué ocurre? Teniendo esto en cuenta, ¿vale? El hijo de Francisca, bueno, el hijo de Francisca, José Antonio, sale de trabajar, llega a su casa, su hermano y su padre también llegan de ver un partido de fútbol y están todos en casa. Está Francisca, están los padres de la niña y también está la niña. En ese momento, evidentemente, no había salido Francisca de ahí todavía. ¿Qué ocurre? Francisca se va y dice que regresa en unos minutos, que va a acompañarlos al coche y que en cuanto vuelva hace la cena para su hijo que acababa de volver del trabajo. No llega. Francisca no llegó. Francisca dejó la puerta de su casa entreabierta, aunque hubiese gente, pero la dejó entreabierta para no tener que abrir ella posteriormente. Dijo que iba a preparar la cena y dejó atrás básicamente todas sus pertenencias personales porque salió con lo puesto para acompañar a esta familia, a este padre, a esta madre y a esta hija que cuidaba. Así, en contexto, ¿qué es lo más importante de esto? Que
Se empieza evidentemente una búsqueda inmediata porque el hijo de Francisca, José Antonio, sale corriendo para buscar a su madre, ve que no llega, se pone muy nervioso porque, como decimos, estaba el coche aparcado a unos 50 metros de la casa de Francisca y 20 minutos o 15 minutos ya era demasiado como para que su madre no hubiese regresado. ¿De acuerdo? Entonces él sale y se dirige pues a donde creía que estaba el coche aparcado, pasando por este callejón y por la calle donde se supone que estaba el coche. Él llega, para su sorpresa, el coche no está aparcado, no ve a su madre ni a la ida ni a la vuelta, tampoco a la familia que había acompañado, y decide llamar por teléfono a este matrimonio en plan, oye, mira, mi madre se ha ido contigo, está con vosotros, ha pasado algo porque no vuelve. ¿Por qué le pregunta si está con ellos? Básicamente porque Francisca, cuando solía acompañar a este matrimonio, como la niña, como he mencionado, ¿no? Era muy cercana y le tenía muchísimo cariño a Francisca. Ella muchas veces los acompañaba hasta su casa o acompañaba a la niña un tiempo porque se ponía a llorar, se ponía muy triste y entonces ella, pues para no verla mal, solía pues montarse en el coche, acompañarlos o cualquier cosa. ¿Qué ocurre? Cuando el hijo de Francisca recibe la negativa de mirar, no está con nosotros, la hemos dejado en el callejón diciendo que volvía a casa, se preocupa y entonces cuando ya empiezan a movilizarse los vecinos, comienzan a buscar y todo, ¿no? Bueno, como digo, ¿qué es lo importante de este matrimonio? Porque podría pasar desapercibido, entre comillas, aunque fuesen las últimas personas en ver a Francisca. Hechos importantes. ¿De acuerdo? Cosas a destacar de este matrimonio. Para empezar, Antonio, que era el hombre, ¿no?, del matrimonio, eran Antonio y Adelaida, ¿vale? Pues Antonio era guardia civil. Eso, primer punto importante. Luego eran las últimas personas en verla y se fueron del pueblo una semana después de la desaparición de Francisca. ¿Curioso? Ahí lo dejo. ¿Casualidad? Ahí lo dejo. Porque, hombre, es bastante extraño. De hecho, los hijos de Francisca, en alguna que otra entrevista, mencionan que siendo un matrimonio tan cercano a la familia de Francisca y a la propia Francisca, les llamó mucho la atención que una semana después de la desaparición se fuesen del pueblo sin decirle nada a nadie y sin ni siquiera involucrarse con la búsqueda ni con absolutamente nada. Declararon que sí, que habían estado con ella, que los acompañó hasta el coche y que la dejaron en el callejón, ¿vale? Sí que declararon, pero no salieron de ese testimonio, ¿de acuerdo? Después también otro testigo clave o otra persona clave en el caso sería este vecino temporero que nos ha comentado Esmeralda, el cual se llamaba Carlos, de origen dominicano, de 33 años. Este hombre tenía antecedentes por lesiones como por otros delitos violentos, ¿vale? Esto lo menciono como contexto, no porque haya pruebas de que ha sido él, ni muchísimo menos, simplemente contexto, ¿vale? Este hombre, ¿por qué es importante? Porque en teoría no debería tener nada que ver, pero este hombre aseguró haber visto a Francisca justo en el callejón de vuelta a su casa y que lo saludó. Que Francisca saludó a este hombre y que él le devolvió el saludo. Todo tan normal, dice que ella iba sola y que se dirigía de vuelta a su casa, según él comentó, él estaba saliendo del callejón y ella entrando. Vale, ¿por qué menciono esto? Y creo que es importante. Porque si el callejón estaba tan cerca de la casa de Francisca, como dice su hijo, y como en alguna foto se puede ver, si Francisca dejó la puerta abierta y sus hijos también estaban pendientes de su regreso, el hijo comenta que era un pueblo donde mucha gente salía a la calle por la noche, que también había mucha gente paseando y que si su madre en algún momento hubiese salido de este callejón o de esta especie de túnel, habría sido vista o por lo menos oída. En algún momento pedir auxilio, pedir socorro, si hubiera habido una pelea o si hubiera habido un forcejeo. Ay, perdón, el micro. ¿Qué ocurre? Tampoco se encontró nada tirado de esta mujer por la calle. Como digo, no llevaba pertenencias personales, es decir, no se pudo encontrar nada que a lo mejor indicase ha sido un forcejeo y alguien se la ha llevado porque apareció algo en el suelo.
para nada, no se encontró nada. Y claro, esto situaba a Francisca en el callejón de vuelta a su casa, lo cual solamente dejaba un rango más pequeño aún de lugar, de espacio, para que pudiese ocurrir algo, ¿vale? Voy a hacer aquí un parón, un inciso, para que debatáis, opináis, vamos comentando, porque habéis hablado mucho por el chat y quiero leeros. Y seguimos, ¿vale? Si me lo permitís, seguimos. Voy a leeros por aquí. Hola Susana, que nos saluda. Hola bonita, buenas tardes. Eso, voy leyendo porque se me ha ido todo el chat hacia abajo. Buenas noches, Derecho Más Fácil y Pitu. Buenas tardes, noches a todos y muchas gracias a las personas que habéis ido entrando, como por ejemplo Alma, que también está por aquí. Mira, Esmeralda dice, ¿alguien del pueblo alrededores tiene que saber algo, no creéis? Yo creo que sí. Al final, las desapariciones que se producen en un círculo, ¿no? En un radio, mejor dicho, que antes no me salía la palabra, perdón, en un radio tan pequeño, no deja tampoco mucho margen. Es decir, ¿puede existir la posibilidad de una persona ajena o externa al pueblo? Sí, o sea, al final todo el mundo se mueve y una persona de un pueblo puede haber llegado a otro o de un barrio haber llegado a otro. Mm, Existe la posibilidad, pero estamos hablando que fue en un espacio temporal, tanto de sitio como de tiempo, muy corto. Casi, ¿de qué? De 15 minutos, porque su hijo sale a buscarla a los 15 minutos. Entonces, estamos hablando de una desaparición que se produce muy poco, en muy poco tiempo, muy poco después de salir Francisca de su casa. Entonces, puede ser algo aleatorio de una persona que estuviera por allí y viera a Francisca sola y decidiera llevársela. No lo creo, en el sentido de, me es muy difícil pensar el hecho de hay un coche ahí esperando a llevarse una persona y ese día, a esa hora, se encuentra con Francisca sola. ¿Y cuándo se la lleva? Porque si el vecino la sitúa saliendo del túnel, o sea, en la salida del túnel de este callejón, perdón, al final tiene que salir de este callejón y tiene que haber un coche ahí esperándola justo en la calle donde ella vive. Y como decimos, el hijo salió a buscarla. Entonces, si hay un coche que la aborda en la misma calle donde ella vive, no se va a escuchar al coche irse rápido, escuchar gritos, escuchar el forcejeo, escuchar algo. Como decimos, ella dejó la puerta de su casa abierta, había gente en su casa entrando y saliendo, estaban pendientes también del regreso de Francisca. Y según menciona su hijo José Antonio, había gente andando por la calle y había personas por allí porque es un pueblo en el que todo el mundo se conoce y los vecinos pues dejan las puertas entreabiertas o están en la calle hablando, lo típico que se sientan en las calles o lo que sea. Entonces, para mí, mi opinión, como siempre, lo destacable ¿es real lo que dice el vecino que la ve en el callejón? ¿No es sospechoso que el matrimonio que la vio por última vez decida irse una semana después, habiendo dado una declaración vaga, vaga entre comillas, porque al final, si es real que ellos la dejaron en el túnel y ya está, es cierto y no tiene por qué ser una declaración vaga. Pero no colaboraron ni siquiera en la semana que estuvieron en Hornacho hasta que se mudaron. Mm, no, no declararon nada más, no ayudaron en la búsqueda, no hablaron ni ayudaron a la familia con absolutamente nada. Es algo que me parece destacable, no evidentemente los hace culpables, pero sí es algo que se me hace raro, porque al final si era un matrimonio tan cercano, hasta el punto de que Francisca solía cuidar a su hija, si ahora desaparece, ¿por qué no ayudar? ¿Por qué no hacer lo posible, aunque no sepas nada? Colaborar en la búsqueda o con todo lo que puedas ayudar. Hola Rocío, me acabo de unir. Este caso siempre me ha parecido muy extraño. Habría que averiguar si ella subió también a ese coche, nos dice Laura. Yo me inclino más por eso, que se subiese al coche, pero claro, ya
como que se me sale de escena un poco este vecino que dice verla en el túnel. Se me sale de la escena porque, claro, ¿cómo se va a inventar? O sea, ¿cómo se va a inventar? A ver, se lo puede inventar, ¿no? O lo pueden comprar, digamos, su declaración o cualquier cosa por poner escenario. Pero, ¿entendéis? Me es también muy raro pensar que este matrimonio compró al temporero este, al vecino, y le dijo, mira, di que la has visto. ¿Qué es lo que pasa? La otra idea que se me viene a la cabeza es que como en ese callejón había algunas puertecitas, que en algún momento dado alguien la sorprendiese, que alguien saliese de esas puertecitas o en la parte que he dicho donde se aparcaban los coches. Y que saliese por ahí el coche con Francisca, pues quizás inconsciente de un golpe, o que alguien la llamara allí y ella se acercase porque fuese un vecino o un conocido o cualquier cosa. Es lo que se me hace como más posible, ¿no? Porque si es cierto lo que dice el vecino, que la vio saliendo del túnel, alguien debería de haber escuchado algo, aunque fuese un coche, aunque fuese un grito, un golpe, un algo. No, no van a meterla en el coche sin que ella ni siquiera pida ayuda o se resista, entiendo yo, a no ser que la golpeen. Pero también debería, eso, podría haber visto a alguien algo, haber escuchado algo, el coche se habría ido bruscamente y nada de esto se menciona. Se menciona después, que sí que es verdad que lo mencionan unos vecinos, que vieron un coche sospechoso cerca de la casa de Francisca, pero ya cuando la estaban buscando. Es decir, ya Francisca había desaparecido cuando ese coche se vio en las inmediaciones de su casa. Decían que era un coche que no era del pueblo, con un hombre de unos 40 años o así, y demás. Pero es raro. Este vecino también se fue del pueblo, ¿eh? El vecino que dice verla en el túnel también se fue del pueblo. Y como digo, yo no hago nunca de abogada del diablo. Simplemente me pongo en todos los escenarios e intento entender qué ocurre. Este hombre dice que, claro, como el matrimonio, perdón, se había ido del pueblo y se había quedado él, y él decía que había visto a Francisca en el callejón, que ahora todo el mundo lo tachaba a él de asesino, que lo increpaban por la calle y que se acabó mudando. Se mudó al tiempo, en plan unos meses después. Pero decía en una entrevista que era por eso, porque al final todo el mundo como que lo increpaba a él y lo señalaba a él, cuando las autoridades tampoco habían puesto el foco sobre su persona, ni mucho menos. Simplemente fue el último en verla, supuestamente ese día en el callejón, y ya está. Y ya por eso pues lo increpaban y él decidió mudarse. Veo por aquí, sí, generalmente estáis inclinados con lo del matrimonio. Es que es muy raro también. Es lo que dice Atos. Si la pequeña tenía tanto apego a esta mujer, ¿podría ser envidia de los propios padres? Hay una vecina que además lo dice en una entrevista, si lo hubiese leído a lo mejor no le daría credibilidad al testimonio, porque al final escrito también lo pueden hacer para darle un poquito más de morbo o sensacionalismo al tema. Pero hay una vecina que en una entrevista menciona que la relación entre el matrimonio y Francisca era tóxica. No menciona por qué, si era porque a lo mejor se aprovechaban de Francisca, si se aprovechaban del cariño que le tenía a esta niña. No lo menciona, simplemente dice que era bastante tóxica a ratos. No sabemos cómo podemos interpretar esto, no tenemos muy claro el por qué, porque ya digo, esta vecina tampoco profundiza ni da más datos, pero sí que es bastante extraño que esta vecina pues al final diga eso y lo señale también un poco, ¿no? Ponga el foco sobre su persona. Marina dice, yo también creo que si alguien la sorprendió por la calle, alguien tuvo que ver o oír algo. Pienso que seguramente se fue voluntariamente con el matrimonio y la niña. Claro, ¿qué ocurre? El hijo pensó lo mismo, pero él dice que cuando llamó al matrimonio para saber si estaba su madre con ellos, que él escuchaba el ruido de ir conduciendo, que escuchaba el eco y lo típico que se escucha cuando vas en un coche, pero que no escuchó a su madre, ni escuchó nada. Entonces, ¿podría haber pasado algo en parte del trayecto
donde hubieran dejado a Francisca inconsciente o donde Francisca hubiera sufrido cualquier accidente o cualquier lesión, dejándola inconsciente y no pudiendo hablar cuando su hijo llama o que él no escuchase ningún grito ni ninguna voz aparte de la que escuchó cuando llamó, de la persona que le contestó. Ahí lo dejo, voy leyendo. Rocío nos saluda, buenas noches a mi tocaya, que cada día lo hace mejor. Muchas gracias, guapa. Y gracias también por estar por aquí. Arancha dice, puede ser que se fuera en el coche con el matrimonio. He oído que el matrimonio y ella tenían una relación rara. Exacto, es que te leí ahora, cariño, perdóname, pero sí es lo que yo he dicho. Al final hay una vecina que esto sí que lo comenta, ¿no? No sé, los hijos, es cierto que por lo menos hasta donde yo he podido ver, no comentan nada de esto. No sé si también es por prudencia y por mantener la presunción de inocencia. Al final, echar de cierta forma balones a otro techo hace que se ponga el foco mediático y social. Y a lo mejor por no manchar la imagen de estas personas y que no tenga nada que ver, o por no buscar problemas porque al final no hay pruebas contra ellos, a lo mejor es por eso que la familia se ha decidido mantenerse al margen en cuanto mencionar la relación tóxica, si es cierto que era así. Ya digo que lo menciona una vecina y tampoco profundiza en el por qué. El matrimonio no pudo ser, el vecino la vio después, el vecino tampoco, ya que estaba en el bar cuando la buscó el hijo. Eso es, como dice Muriel, este testigo, este vecino, fue interrogado cuando el monstruo dio su testimonio y demás, y tenía coartada. Él iba cuando se encontró a Francisca, que ella regresaba supuestamente a su casa, y él iba hacia otro sitio. Tenía coartada, estuvo luego en un bar con unos amigos y fue corroborado tanto por los amigos como por otras personas del bar, ya sean clientes o trabajadores. Entonces, este vecino de cierta forma lo sacamos de la ecuación porque él sale de este callejón y va a un bar y tiene la coartada y tiene testigos de haber estado en el bar. Entonces, tampoco, entre comillas, podría ser esta persona. Hay un momento que estaba leyendo por aquí un comentario. Dice Atos, me resulta también un poco extraño que el hijo salga tan pronto a buscarla, más si sabía que la madre a veces acompañaba a esta pareja. Sí, pero claro, la madre no lo había dejado todo atrás, había dejado el móvil, lo había dejado todo atrás y le había dicho que regresaba para hacerles la cena, además para estar con ellos porque el hijo había estado trabajando y el marido y otro de sus hijos también habían estado fuera y ya era pues como el momento familiar, iban a hacer la cena e iban a cenar todos juntos. No tenía intención en teoría de retrasarse. Entonces, como estaba bastante cerca el coche aparcado de donde vivía Francisca, el hijo esperó unos 15 minutos, 20 minutos y cuando vio que no, decidió ir al lugar para ver si su madre estaba allí en el coche, hablando con la niña, tranquilizándolos o cualquier cosa. Pero cuando llega al sitio, el coche no está en toda la calle y es cuando los llama y tampoco saben nada. Dicen que la dejan en el callejón. Más extraño. Ay, creo, ay, creo que se me había ido, se me había parado un momento el directo porque me ha saltado aquí un aviso. Vale, ya ha vuelto. Cosas que pasan, chicos. Lo siento, cosas del directo. Que como digo, algo tuvo que pasar. O sea, ni la gente desaparece como el humo, ni... Es decir, no puede ser. O tiene que ver este matrimonio o tiene que ver el vecino, pero el vecino tiene coartada, el matrimonio no, porque como digo, declararon que la dejaron en el callejón y ya está. No relataron más nada. Luego, una semana después, se fueron del pueblo. Tampoco lo ponen fácil se fueron del pueblo. Tampoco lo ponen fácil a la hora de poder. Os voy leyendo un segundito porque se me va moviendo el chat y tengo que volver al comentario que estaba. Dadme un segundo, porfa. Ti, 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 ti. Vale. Es que había visto aquí algunos comentarios que no he leído y los he visto ahora. Ah, no, vale, sí, voy bien, muy bien. Rocío, no hubo grito ni forcejeo porque se fue voluntariamente con el matrimonio, dice Arancha. Yo es que es lo que opino. Pienso,
o con este matrimonio o con otro vecino que hubiese vuelto, es decir, que la hubiese parado, que la hubiese entretenido, que le hubiese dicho cualquier cosa, ¿no? Y la hubiese metido, digamos, a la fuerza en el coche, ¿no? Es por otra de las cosas que me inclino, realmente, ¿entendéis? Porque si no, es todo muy extraño. O sea, no puedes desaparecer así como así de la faz de la Tierra. O, como también he comentado y estabais diciendo por aquí, que lo he leído, no sé quién ha sido, eso de las casitas que hay también de las puertas, porque realmente creo que no son casas, pero que alguien saliese de allí, que la sorprendiese al final, ella pasó por allí, alguien podría estar esperándola a la vuelta, alguien que estuviese por la zona podría estar esperándola a la vuelta. También es algo que me cuadra, ¿no? Es algo que puede ser posible. Dice Marina, lo del vecino puede ser una confusión de día. Si estaba justo al lado de su casa, pudo verla la noche anterior o unos días atrás y pensarse que había sido el mismo día de la desaparición. Sí, también. También puede ser. No sé, porque a la hora de buscar la información y demás, sé que él menciona que la vio, pero no sé si le llegaron a preguntar, oye, ¿y te acuerdas de la ropa que llevaba para saber si coincidía con la que dijeron sus familiares, ¿no? Sus hijos y su marido que llevaba cuando salió? Ella iba con ropa de estar por casa, entre comillas, ropa de deporte, la típica malla y sudadera que puedes tener de estar por casa. Y salió con eso, ya digo, con lo puesto y dejando pertenencias atrás. Dice Elena, para mí lo más sospechoso son la pareja de amigos. Es muy raro. Desde luego que, ya digo, no hay. No se inclina la balanza en cuanto a su favor de no tienen nada que ver, porque el hecho que se fueran una semana después tampoco ayuda. Más siendo, como digo, un matrimonio en teoría muy cercano a la familia. Arancha sobre las casas dice, hay casas dentro del túnel, esas puertas eran de casas porque podrían haberla cogido por sorpresa cuando pasaba. No sé si son casas, pero sí son puertas. Si son trasteros o cuartillos o el típico, sí, trastero, sitio de almacenaje, llamémoslo como queramos, hay puertas, lo podéis mirar en las fotos que hay de Google, hay puertas y en cualquier momento, ya digo, sí que es verdad que pudo haber salido alguien de allí y atraparla e incluso meterla dentro, ¿no? De donde, de ese cuarto o de ese trastero. Laura dice, ella se fue con alguien que conocía, por eso no hubo nada fuera de lugar. Estoy contigo. Tuvo que ser alguien conocido. O bien el matrimonio, o bien algún vecino. Si no, en algún momento se hubiese escuchado algo. Yo creo que se hubiese escuchado lo que fuera, lo más mínimo. Pero sí que yo creo que se hubiera escuchado algo también, ¿no? Que se habría escuchado cualquier cosa. Dice Aroa, aparte de estos testimonios, ¿hay alguna prueba más? Porque como dices, el matrimonio, amigo, es muy sospechoso. No, no hay nada. Por eso el caso de Francisca es un misterio. De momento, un misterio que se ha alargado hasta 2024. Es decir, nada, nada. No se encontró nada. Nadie que viese nada. Nadie que escuchase nada. Nadie que pudiese aportar nada más que no hubiera dicho este matrimonio o el vecino que la vio. Nada, como he dicho, sí que después de empezar las batidas de búsqueda, vieron un coche sospechoso eh, por las inmediaciones de la casa de Francisca, pero ya ella estaba desaparecida. Entonces, ¿hasta qué punto este coche puede tener algo que ver y se va a presentar en el mismo punto donde ha desaparecido la mujer? No sé si realmente puede tener que ver, si es un coche que, dado el contexto, entendieron que era sospechoso y ya está. No lo sé. El matrimonio amigo tuvo una actitud muy extraña tras la desaparición, dice Lucille. Sí, realmente irte una semana después de desaparecer una persona que conoces no es muy normal, ¿no? Esmeralda dice, yo tiro más por el vecino dominicano, que preguntaba tan pronto el hijo, por lo que vi en una entrevista dijo que le pareció muy raro. Yo,
que preguntara tan pronto el hijo, por lo que vi en una entrevista, dijo que le parecía muy raro que preguntara al que me he perdido, que preguntara al vecino o algo. Porque creo que eso no lo sé. Esto que me has mencionado creo que lo desconozco. Nash dice, a mí el matrimonio me da mala espina. Salieron por patas a pocos días y no pusieron en contacto nunca más. Exacto, o sea, ni volvieron a llamar. Es que ni siquiera se preocuparon en una llamada para preguntarle a los hijos de Francisca o a su marido, oye, ¿cómo va el caso? ¿Cómo estáis? ¿Hay novedades? Nada, nada, nada. O sea, a la semana se fueron, pero es que la semana que estuvieron allí antes de irse tampoco colaboraron con absolutamente nada. Solamente dieron el testimonio y fuera. Y a tener en cuenta que el hombre del matrimonio era guardia civil. Entonces, la cosa a mí se me complica, ¿eh? Os fui leyendo, ¿vale? Un segundito. Perdonadme por estos silencios. Es que para mí los silencios son incómodos. Pero perdonadme porque os fui leyendo y a veces se me mueve el chat y os pierdo. Sí que en el momento en el que el vecino la ve, se cae lo del matrimonio. Estoy en modo radio, pero no me resisto a entrar al trapo, nos dice Susana. Sí, es que si lo del vecino es verdad, es lo que tú dices, lo del matrimonio se nos cae. Pero es que si lo del vecino es verdad, tampoco hay muchas más opciones, porque es que este callejón está al lado de la casa de Francisca. A ver, al lado no es la casa y el callejón, ¿vale? Entendedme, al lado unos 20 metros o 20 pasos, ¿sabéis? Muy, muy, muy cerca. Y es muy raro, ya digo, si alguien te aborda por la calle, a no ser que te tape la boca o te coja por el cuello y no puedas respirar o te dé un porrazo, te deje inconsciente, te deje impedida a la hora de pedir auxilio, realmente cuántas probabilidades hay de que una persona, aunque no esté al lado de su casa, pero sí hay casas al lado, no escuche nadie nada, no vean nadie nada, habiendo gente por la calle, no perciban nada anómalo, ¿entendéis? Es muy raro. ¿Que puede ocurrir? Sí, porque al fin y al cabo también hay secuestros donde, o secuestros o lo que sea, ¿no? O asesinatos en plena calle, en un momento en el que no hay nadie o en un sitio que está más solitario, pero es que era en un espacio temporal y de lugar muy corto. O había alguien esperándola. ¿Entendéis lo que os digo? Había alguien esperando allí el momento de atacar a cualquier persona, quizás no a Francisca, sino cualquier persona. Eh, ¿Está la posibilidad de que un vecino quizás la llamase y otro la atacase? ¿O que le dijese ven y entrase en una casa ajena y, o sea, ajena de un vecino, pero que entrase en la casa y allí pasara cualquier cosa? Hay un montón de posibilidades, realmente. Pero aunque la posibilidad exista, ¿cuál es la probabilidad de que nadie vea nada, nadie escuche nada, estando al lado de su casa? O al lado de otras casas también, claro. Buenas noches, nos dice Bea. Buenas noches, bonita. Nash dice, el testigo tiene una actitud muy extraña ante las cámaras, pero no me parece el culpable, sabiendo lo que hace posteriormente el matrimonio. Es que, claro, sí que es verdad, y sinceramente lo digo, cuando vi que este chico, este vecino, Carlos, tenía antecedentes por lesiones y otros delitos violentos, hombre, la verdad que tú te pones en lo peor y dices, hombre, teniendo delitos violentos que no se especifican, puede ser que tenga algo que ver. Pero es lo que digo, si le hizo algo en ese callejón, ¿qué hizo con ella en 5 minutos? Porque el hijo salió y no vio nada. Tiene coartada, fue visto por amigos, bueno, fue visto por amigos, no, estuvo con unos amigos en un bar, fue visto por gente en el bar que dieron también, corroboraron su coartada y al final, ¿qué hizo con Francisca? En 5 o 10 minutos, ¿dónde dejó su cuerpo si le hizo algo? ¿Dónde la escondió si la tuvo retenida? ¿Entendéis? Es que ni siquiera una gota de sangre que se pueda pensar le han dado un golpe y así ya la han podido atrapar y la han podido meter en un coche o cualquier cosa. Nada, nada, es que no hay nada. Nada, realmente es como si se hubiese desvanecido, como el humo. Pero esto evidentemente es imposible.
algo ha tenido que ocurrir y como digo, en ese radio de 50 metros o, bueno, en esa distancia, mejor dicho, en el radio en el que ella sale de su casa y el coche, pero a distancia muy corta. A mí tampoco lo que dice Nash, a relación de lo que estabas diciendo, después cuando escuchas hablar al vecino y explica el por qué él se fue del pueblo y explica que él no tiene nada que ver, aparte de tener coartada y de haber sido investigado y demás, eh, a mí tampoco me parece culpable. Tipo, se ha ido porque como es el último en verla, al final todo el mundo lo increpa a él, que tampoco me parece justo, porque al final tú no puedes ir por la calle diciendo, oye, tú eres un asesino o tú eres un secuestrador. No se puede ir así, ¿entendéis? Menos si no hay pruebas o si no hay nada que lo señale ni que lo apunte. Fue interrogado como testigo, pero ni fue puesto como sospechoso, ni se investigó a fondo, ni se puso el foco sobre él. Nada, nada. Es decir, se lo interrogó como la última persona que desea haberlo visto y ya está. O sea, haberla visto, perdón. Y ya está, tampoco hubo muchísimo. Es que no hubo más. No hubo más. Andy dice, buenas noches, Rocío, eres la mejor. Este caso es como un juego de magia y su hijo ha hecho un gran trabajo personal. Muchas gracias, Anne, por tus palabras y por estar por aquí. Sí, o sea, realmente el hijo ha hecho un muy buen trabajo, ha movido mucho el caso, ha promovido muchas manifestaciones o muchas marchas para que el caso no se olvide. Es la cara visible del caso. Ha pedido incluso intervención de la UCO, ha hecho todo lo posible. Llevan pidiendo ayuda de la UCO desde primera hora porque es que la Guardia Civil no podía hacer más. No porque no quisiera, creo, en este caso, sino porque realmente, y esto os lo pregunto también a vosotros, ¿por dónde tiraríais? Si se encontráis con este caso y sois los investigadores que os ha tocado investigar este suceso, esta desaparición, ¿qué haríais realmente? ¿Por dónde tiraríais si las últimas tres personas en ver a Francisca no hay pruebas contra ella, no hay nadie más que la vea, no hay otro sitio donde se la sitúe? ¿Por dónde tiraríais? No se la puede localizar por el teléfono porque no llevaba. No se puede hacer un recorrido porque no se la ve por ninguna cámara, ni hay ninguna otra persona que la vea en otra calle por donde al final se pueda decir, oye, pues ha estado por aquí y tiene tres opciones de camino, ¿no? De ruta. La oportunidad perfecta para llevarse a Francisca o a una persona que desgraciadamente fue Francisca a la que le tocó. Mm, Tampoco me es demasiado viable porque, como digo, tendría que ser en muy poco tiempo, tendría que estar esperando a la persona y contar con la suerte y los astros alineados de que no haya ningún vecino que salga, ninguna vecina que esté en la puerta o en la ventana, nadie que esté en la azotea de su casa, nadie que esté andando por la calle. ¿Entendéis? Al final hay muchas cosas ahí que podrían haber salido mal y me cuesta pensar que con todas las posibilidades que hay de que en algún momento alguien hubiera visto o escuchado algo, no haya ocurrido esto. Eso es lo que a mí me es extraño. Os sigo leyendo un segundito. En una puerta tocaron y no estaba el dueño, estaba el sobrino, el dueño está en el hospital. Eso yo lo desconocía, Muriel. Eso yo, totalmente ignorante a este dato que me has dado. ¿Me puedes decir más, porfa? Más que nada porque desconocía el dato, no lo sabía. Hola, nenita, hola a todos, nos dice Magdala. Hola, guapísima, gracias por estar por aquí. Este sobrino no colaboró en nada. El sobrino del hombre al que tocaron a la puerta. Pues raro. Yo esto te juro, no lo sabía, ¿eh? Me he leído casi, vamos, casi todo lo que hay. No puedo poner la mano en el fuego de todo, ¿no? Porque siempre puede quedar algo por ahí. Pero todo lo que había, me he visto el documental que hicieron también del caso que está subido en YouTube y demás. Y no comentaban nada de esto. Oye, me ha sorprendido porque no lo sabía. Sonia, sin más preguntas, ¿se sabe si esta señora podía tener algún problema de memoria, principio de demencia o algo así? No. En teoría no tenía ningún problema de salud así que digamos destacable en cuanto a
yo qué sé, Alzheimer o algún problema de salud, algún problema en el que a lo mejor necesitase medicación. Nada, nada. Y si es así, lo desconozco, ya digo, en teoría nada. Es llamativo también que el matrimonio no se interese nunca más. Más cuando él era guardia civil. Movería cielo y tierra por una amiga desaparecida. Es que yo creo que es lo que haríamos todos, ¿no? Si realmente no tienes nada que esconder y no sabes nada, yo creo que todos colaboraríamos de una forma u otra e intentaríamos ayudar en todo lo posible. Y sin embargo, este matrimonio no ayudó en nada. A la semana se fue del pueblo y ha seguido sin colaborar en absolutamente nada. ¿Sabes si hay alguna novedad en el caso? Se sigue investigando. Creo que el coche sospechoso se descartó. Sí, el coche sospechoso te refieres al que he mencionado que estaba cerca de la casa y demás, ¿no? Es en teoría nada, nada raro, porque ya digo, puede ser un coche cualquiera, de cualquier familiar, de cualquier vecino que estuviese allí. Novedad del caso. No, en teoría, que iba a investigarlo la UCO, fue lo último que yo vi cuando hice el vídeo, que lo iba a investigar la UCO o un grupo por lo menos más especializado o con más medios que el grupo de la Guardia Civil que lo estaba llevando, pero no hay novedades, no hay nada nuevo aparte de eso. Puede que un vecino la llamara cuando pasaba por el túnel y ella entró confundida con esa persona. También lo creo, el hecho eso de que algún vecino o de algún conocido la llamase, tipo, Francis, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hija, dame un abrazo. Lo típico, ¿no? Como se hace en los pueblos, como se hace en los barrios cuando la gente se conoce. Hija, qué de tiempo sin verte, esto, lo otro. Y que en algún momento la metiese en un coche o le diese un porrazo o hubiese dos personas, una que la entretuvo, ¿no? Que estuvo hablando con ella y otra que la atacó. Es que realmente, como posibilidad y como teoría, podrían ser tantas. Lo que pasa que luego, si vamos uniendo unas cosas con otras, pues hay cosas que no terminan de encajar tanto, otras que sí y otras que nada, ¿no? Entonces, al final es como ir montando un puzzle en el que la mayoría de las piezas que vas encontrando no encajan o que parecen encajar, pero ya las siguientes que pongan no encajan con las anteriores, ¿me explico? Pero claro, volvemos a lo mismo, una persona no desaparece como un espectro, no se desvanece, no se la traga la tierra y evidentemente algo ha tenido que ocurrir. Por fin te pillo en directo, adoro tus vídeos, los veo siempre en diferido. Muchas gracias, Aidan. Para mí un placer que nos veas en directo y también que nos veas en diferido, hombre, por supuesto. Gracias por tu apoyo, por estar aquí y pertenecer a la familia, claro que sí. Ya con lo que es Guardia Civil, sí, posiblemente y evidentemente, como en todo, haya un motivo por el que se fueron de allí, pero en teoría, pues no se sabe, no han dicho el por qué y como digo, no se ha vuelto tampoco a saber nada de este matrimonio, lo cual también, hombre, cuanto menos destacable, ¿no? Porque al final, si es un matrimonio conocido, ¿por qué no ayudar? Y nadie ha pensado que el vecino puede estar encubriendo al matrimonio. Lo he dicho, o sea, yo lo he pensado, el hecho de, ¿y si lo han comprado? Tipo, le han dado dinero, le han ofrecido dinero, le han ofrecido cualquier cosa y él ha aceptado. Verá, ni lo doy como un hecho real, ni es por mal pensar de esta persona, ni muchísimo menos. Como opción lo pongo, ¿vale? Ni idea. Mm, Puede ser, sí. O sea, yo lo he llegado a pensar, el hecho de, ¿y si le han dicho a este hombre que diga tal cosa y tal? Y ya está, porque al final este hombre no tuvo tampoco tiempo de raptar a Francisca, hacerle lo que fuera, o directamente quitarle la vida. O sea, realmente, y siendo reales, no tiene tiempo. Si se la encontró en el túnel, tuvo que llevársela a la fuerza o tuvo que golpearla y llevársela de allí sin que nadie viese nada hasta el sitio que fuera y luego ir al bar. Estar en el bar el tiempo que creyese oportuno o el tiempo que estuvo allí y después deshacerse del cuerpo o lo que sea y tampoco, como digo, se ha encontrado nada en contra de este hombre. Entonces,
al final lo de este vecino, también el hecho de que tenga algo que ver, hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Más bien yo creo, o que sí que vio a Francisca, y es cierto lo que dice, y luego, antes de salir de este callejón, de este túnel, le pasó algo, y por tanto este vecino estaría diciendo la verdad y no tendría nada que ver. O el vecino se equivocó de día, como habéis dicho vosotros. Yo en eso es verdad que no había caído. El hecho de que se hubiera podido confundir de día, como habéis comentado también, era temporero, o sea, era una persona que se movía bastante iba y venía del pueblo y salía bastante. Y al final el callejón este estaba muy cerca de donde vivía Francisca, lo cual era algo habitual para ella pasar por allí. Entonces en cualquier momento se podría haber encontrado con ella. Seguramente si a vosotros os preguntan ahora mismo, oye, ¿habéis visto a Paquito, el de tres casas más abajo? A lo mejor diríais que sí, y a lo mejor no lo habéis visto hoy, o no hoy por la tarde y ha sido hoy por la mañana, o fue ayer. Al final, yo muchas veces lo pienso, si me tuvieran a mí que interrogar, tipo, oye, ¿has visto a esta persona? Tendría unas lagunas increíbles. Porque yo es que rara vez me acuerdo de lo que he comido y de lo que he hecho por la mañana. Es decir, yo voy haciendo las cosas y yo no es que no preste atención, simplemente, yo qué sé, vas haciendo las cosas y a no ser que sea algo muy destacable, como que no lo recuerdas 24 horas después, por ejemplo, ¿no? Son cosas normales que no ocupan un recuerdo en tu memoria. Entonces, si al final a esa persona tú la sueles ver habitualmente porque vive cerca o porque transita por las mismas calles que tú o porque te la encuentras a la misma hora en la parada del autobús, por poner un ejemplo, al final te puedes confundir fácilmente y puedes pensar que la has visto ese día cuando realmente no la has visto ese día o no es ahora. Entonces, claro, también está la posibilidad esa. Siendo esta mujer tan importante y querida por su pequeña y de haber tenido tal trato, o sea, perdón, y haber tenido tal trato y estando este hombre en su posición de guardia civil, me parece súper raro que no hiciera nada por ayudar. Estoy contigo, Atos. Porque es eso, o sea, estando en un cargo que puede ayudar, siendo guardia civil, ¿por qué no hacer más? Y si no te dejan a lo mejor participar en la investigación porque al final eres una persona que de cierta forma está involucrada, o bien por cercanía, o bien como testigo porque eres una de las últimas personas que la ve, ¿no intentarías ayudar de otra forma? O al menos ofrecer consuelo o ayuda a su familia antes de irte así como así una semana después. Que no me digas ha ido un año después que te digo, oye, pues ha podido ir por un montón de cosas. Pero no es que fue una semana después, o sea, es que realmente pasó esto y que empezaron a preparar la mudanza a los días. Literalmente, porque si se fueron a la semana, a los 3 días ya tendrían que estar preparando la mudanza, por poner un ejemplo. Porque al final no la vas a preparar el sexto día para irte el séptimo. ¿Entendéis? Entonces, muy raro. Realmente muy raro. Hola Mar bonita que nos saluda y Chivipés también, que había entrado ahora. Muchas gracias por estar por aquí. Tenemos faena en casita con mi chico y su rodilla rota. Pues un besito a ambos, que se mejore tu chico y que os aproveche la cenita. Y gracias a todas las personas que habéis estado por aquí, que vais entrando, que vais comentando por el chat. Perdonadme si voy con un poquito de retraso en cuanto a leer los mensajes, pero eso, como os voy leyendo, yo os voy contestando y demás, pues tardo un poquito más. También hubo un poco de pánico en los primeros momentos porque fue a pocos kilómetros y poco tiempo después de la desaparición de Manuela Chavero, exacto. Y es por eso que su hijo también hacía tanto hincapié en la ayuda de la UCO. Hay que partir una lanza a favor de las autoridades que, aparte de empezar con la búsqueda muy pronto, descartaron la fuga voluntaria, ¿vale? Descartaron la huida voluntaria, la eliminaron la hipótesis de pleno, o sea, ni siquiera se contempló, lo cual, pues, como hemos visto en otros casos, esto es bastante bueno porque en otros, pues bueno, se ha ido por su propia voluntad y 7 años o 10 años después todavía siguen en la misma y cuando se quieren dar cuenta ya no hay marcha atrás. Aquí no, o sea, aquí se investigó
como un secuestro o como un rapto o como lo queramos llamar, pero una acción criminal, ¿de acuerdo? Se eliminó por completo la fuga voluntaria. ¿Qué pasó, como dice Nach? Que también ocurrió el caso de Manuela Chavero y como hemos visto en otros sucesos, pues al final cuando hay varios que ocurren o muy cerca o en el mismo espacio-tiempo, uno siempre opaca a otro o uno siempre tiene más difusión que otro y al final de Francisca quedó, o sea, fue quedando más atrás, más atrás, más atrás y al final pues se trataba en la televisión local y a duras penas en lo que son las cadenas nacionales, ¿no? Pero sí, o sea, realmente es normal lo del tema del pánico y eso, porque al final son mujeres que estaban en su casa, que, bueno, ambas en teoría salieron voluntariamente, porque Manuela fue a acompañar a, creo que era Borja, no, Borja no, Eugenio. Fue a acompañar a Eugenio por la cuna, también tenemos el caso en el canal por si lo queréis ver. Fue a acompañar a Eugenio y Francisca fue a acompañar a este matrimonio. Entonces son dos mujeres que salen de su casa voluntariamente, pero ambas dejando pertenencias atrás con la intención de volver. Francisca prometió hacer la cena cuando regresara, en plan, tenía pensado volver en poco tiempo, además dijo que iba a tardar unos minutos solamente. Y por otro lado, Manuela dejó el televisor encendido, lo dejó todo tal y como estaba porque salió y tenía intención de regresar. Elisa aún nos manda un corazoncito. Creo que no te he saludado porque te acabo de leer. Buenas tardes, buenas noches, Elisa, guapísima. ¿Y si la mujer estaba harta de su marido e hijos y decidió irse? No lo sé. No lo sé, en teoría no, en teoría tenían una relación súper sana, súper buena, que no había problemas, los vecinos tampoco pusieron el foco en el matrimonio ni nada. No sé, o sea, también está la posibilidad ahí, claro, también puede estar la posibilidad ahí, ¿no? Pero que haya pasado tanto tiempo y que, bueno, sí, al final, si se va voluntariamente por ese motivo, tampoco va a dar señales, ¿no? Pero, ¿y entonces por qué se va a ir el matrimonio este del pueblo, no? ¿O por qué va a decir el vecino que la vio si realmente no la vio y no tiene nada que ver con el matrimonio? Muriel tiene razón, hubo otro vecino que no colaboró en absoluto en los primeros momentos de búsqueda cuando la buscaron por casa cercana, pues lo desconocía, ¿eh? Muriel y Nash, yo desconocía totalmente ese dato, no sabía que había un vecino que no había colaborado. Si me podéis contar más, porfa, sobre ese vecino, porque ya digo, no lo conocía y creo que es interesante. Yo investigaría más al matrimonio, aunque con el tiempo que ha pasado, dice Arancha, es que ya al matrimonio, bueno, a ver, ha habido casos que se han resuelto esos 19 años después, 10 años después, 15 años después. Al final, si hay un hilo de donde tirar y se encuentra ese hilo, se puede llegar dentro de lo que cabe a esa teoría, ¿no? O sea, perdón, a esa teoría o a esas pruebas o a esas evidencias que al final te digan qué es lo que ha ocurrido. Pero claro, si no hay o no se encuentra, es lo que digo siempre al final, si el caso lo tiene un grupo y ese grupo no encuentra nada, se debería de poder pasar el relevo del caso, pasar el testigo a otro grupo quizás que esté más especializado en desapariciones, pues esos de alto riesgo o en secuestros en poco tiempo, en un margen muy corto también de distancia, porque al final eso te implica que como autoridades también tienes que actuar más rápido, en plan, ha ocurrido en muy poco tiempo, muy cerca de su casa y al final, cuanto menos tardes, mm, más probabilidad hay de que la encuentres antes, entiendo yo, ¿no? Que si se deja pasar más tiempo, que si la cosa se enfría, que si la persona puede estar en Hornachos y en 5 horas estar en Madrid. Es decir, al final es lo de siempre. El hecho de dejar pasar unas horas tan cruciales o en no encontrar nada en esas primeras horas va cada vez bajando más, reduciendo más la posibilidad de poder encontrar algo, ya no de encontrar a la persona, sino de encontrar algo o de encontrarla con vida. Es lo que yo pienso, ¿no? Al final,
Yo tiraría por investigar a las tres últimas personas, el matrimonio y el vecino. Su comportamiento fue muy extraño. Creo que los tres saben qué pasó. Existe, o sea, ¿pensáis vosotros que quizá este vecino temporero no es que la viese volver, sino que vio algo extraño desde el callejón? Es decir, que él saliendo del callejón vio algo extraño donde Francisca estaba involucrada y que él después, para que quizás no pusieran el foco sobre su persona, dijo que la vio saliendo del callejón, por ejemplo. Tipo, él estaba saliendo de ese callejón y vio al matrimonio meter a Francisca a la fuerza en el coche o que ella entró a voluntad y no quiso tampoco decir nada para no buscarse problemas o por cualquier cosa. ¿Lo pensáis? Lo buscaré y te lo paso. Pues gracias, Muriel, te lo agradezco. Lo puedes pasar, creo, o por aquí por el chat o me lo pasas por Instagram o lo que sea, o lo dejas en un comentario si quieres en el mismo vídeo, que creo que ahí sí se pueden poner los enlaces. Porque de verdad, total ignorancia, ¿eh? Ante ese dato no lo sabía. Y os lo agradezco mucho que me lo hayáis comentado, porque seguro que había muchas personas también que no lo sabían y es bastante interesante. Pero Francisca, ¿cómo era? ¿Se llevaba bien con los vecinos? ¿Quién podía tener interés en hacerle daño y por qué? Pregunta Alicia. En teoría, los vecinos, todos, hablaban bastante bien de ella. Una persona que en teoría no tenía problemas con nadie, que no tenía tampoco altercados ni había tenido ninguna discusión reciente. Entonces, a ver, que esto es como todo, ¿vale? Es lo que hablamos, por ejemplo, en el directo de ayer. Si tu vecino es un psicópata y todos los días te da los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches y te pone buena cara y te quiere hacer algo, al final no va a discutir contigo porque eso lo alejaría de ti. Entonces, ¿tiene que ver el que no tenga enemigos? No. ¿O que no hubiera peleado con alguien? No. ¿Puede ser cualquier vecino? Sí. Sin necesidad ni de que sea enemigo, ni de que se lleve mal con ella, ni de que hayan discutido, lo que sea, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Laura Luelmo, ella se acababa de mudar a Huelva, no había tenido ningún problema con ningún vecino y al final estaba al lado de la casa que había alquilado. Y era un vecino, que después este tío tenía antecedentes, que después todo lo que tú quieras. Pero por no tener una orden y por no entrar en esa casa también, no se encontró a Laura Luelmo viva. Además, esto se confirmó a posteriori. Estaba con vida, retenida en la casa. Y estuvo con vida varios días. Pero como no podían entrar a la fuerza en la casa, pues simplemente Bernardo decía que no la había visto, que no sabía nada de ella, pero Laura estaba dentro de la casa de Bernardo. Pero al final, por no entrar a la fuerza, los vecinos y por tener que respetar los protocolos también, las autoridades, pues como no había nada en contra de este vecino, no se entró en la casa y al final pues a Laura se la encontró sin vida. Y después se confirmó, como digo, que estuvo con vida varios días en el interior de la casa. Entonces, ¿podía Francisca haber estado en el interior de alguna casa de algún vecino? Sí. ¿Podía estar en el interior quizás de los trasteros estos del callejón o de las puertecitas estas que no sabemos a dónde llevan? Sí. O sea, es que al final, el no entrar en un sitio y registrarlo todo, hubo, ahora que lo que recuerdo, hubo en algunas casas donde sí que entraron, donde sí que miraron un poco, ¿no? E inspeccionaron los domicilios, pero no se encontró nada extraño. ¿Esto quiere decir que no subieron a una casa? No, simplemente que no estaba en la casa en la que buscaron. Al final no entraron en todas las casas de los 3.000 vecinos. Entonces, entrar en 20 casas, pues tampoco es decir que la probabilidad de que esté en el interior de una es baja. Al final, es un porcentaje muy bajo las que se han revisado frente a las que ni siquiera se han entrado. Nos saluda Fran y nos dice que no conocía este caso. Pues, bueno, creo que has entrado un poco después de yo comentar lo que es el principio. Igualmente, creo que como vamos comentando y demás, vas cogiendo el hilo. Si no, pregunta por aquí, que si no yo, las personas que están por aquí, te van contestando. Y en la descripción del directo también tengo el vídeo que hice en su día
por si te lo quieres ver luego, para todas las personas que lo queráis ver luego, que ahí pues está más en profundidad, más en detalle y están también las entrevistas que se le hicieron pues al hijo, a los vecinos y demás. Para toda la persona que le interese, pues por ahí lo tiene. Si es cierto que estuvo detenido o tenía antecedente por agresión física, yo creo que para él valdría más vender a un guardia civil que el dinero que este podría darle. También. Pero claro, lo que dice Vito, el guardia civil igual lo amenazó. Si tenía antecedente, pudo tener miedo y mintió. Sí, o decirle, como digas algo, te echo la culpa a ti, yo soy guardia civil, ¿a quién te crees tú que van a creer? Que yo soy compañero. Joder, es que suena muy a película, pero es que realmente, ¿cuántos casos así no hemos visto? ¿O cuánta gente no ha mentido en un caso para encubrir a otros? Es que al final no me parece tan descabellado. Me es más descabellado pensar que una persona desaparece a 50 metros de su casa y que nadie ve nada, nadie escucha nada, nadie encuentra nada, nadie dice nada. O sea, me es más descabellado eso a que lo amenazaran o lo compraran o cualquier cosa, ¿no? Buenas noches, dice Dolores. Llego ahora. Saludos a todos. Un saludito, preciosa. Gracias por estar por aquí. Y cualquier cosita, cualquier duda, pues lo comentas por el chat y demás. Y te vamos contestando. Si te has perdido, pues eso, ¿no? El principio donde hemos comentado un poco. La mayoría de personas tenemos rutina y hacemos lo mismo todos los días. Así que es muy difícil confundir. Es muy fácil confundir un día con otro. Exacto. Al final, si todos los días te levantas a una hora, vas al trabajo, pasas por las mismas calles, coges el mismo autobús o el tren o lo que sea, ¿no? Te encuentras con las mismas personas. Yo, por ejemplo, cuando tenía que ir al trabajo y tenía que coger dos autobuses, yo ya había días que las caras, había momentos en los que las caras me las conocía de memoria, tipo, coincidías con la misma gente todos los días a la misma hora que estaban igual que tú esperando el autobús o el metro. O sea, que al final es lo mismo que si tú sales de tu casa y pasas todos los días por la misma calle por la cual pasa otro vecino. O sea, es que fácilmente lo puedes confundir al final. Y no es que estés mintiendo, simplemente estás confundiendo eso, o el día, o el momento, o la hora, o lo que sea, ¿no? Ve, claro, es lo que dice aquí. Un momento que se me ha bajado el comentario. Ay, os he perdido. Un segundito, porfa. Uy, que se me ha movido esto mucho. O ha habido comentarios que me he perdido por aquí. Aquí está, Dolores lo ha dicho. Cierto que no recuerda las cosas a no ser que te llame la atención o lo relaciones con algún hecho que coincida. Por eso digo que ¿y si este testigo, este hombre, este vecino que la ve saliendo, dice que la ve salir porque tiene en el recuerdo el hecho de haberla visto con el matrimonio saliendo del túnel o él saliendo del túnel vio algo y por eso recuerda a Francisca? Porque él dice que lo saludó y todo, entonces no pasa nada, bonita, que tarde en responder. Gracias por ser tan linda y cuidar a tu fan. Nada, yo siempre, siempre. Yo más que fan soy mi familia, es decir, ni espectadores ni nada, mi familia, porque al final todos los días prácticamente hablamos, intercambiamos opiniones, tenemos unos debates súper interesantes y yo creo que eso lo hacen los amigos y la familia, ¿no? No hay más, ¿no? Y con el respeto que nos tratamos y el cariño que nos tenemos, esto es una gran familia. Vamos a esos likes, amigos, que somos muchos. Claro que sí, a darle like, a apoyar el vídeo, porfa, que YouTube entienda que os gusta. Y muchas gracias a todas las personas que le dais al puñito. Juana dice, hola, en los pueblos la gente sabe mucho de todo, pero en muchos casos optan por el silencio. Exacto, exacto. Al final, en los pueblos, los barrios, en los sitios así pequeños, tipo si te vas a una capital,
Tipo, tú te vas a Sevilla Centro y posiblemente Paquito el del cuarto no conozca a Eustaquia, la de la calle de atrás, porque hay como 300.000 casas. Pasa gente todos los días de todos sitios del mundo y al final es más complicado que la gente se conozca, ¿no? Pero en los barrios y en los pueblos, mira, se saben el árbol genealógico del vecino. Y quién ha tenido antes la casa o quién no la ha tenido, o a quién se la vendió, o cuántos hijos tiene, lo que estudian los hijos y hasta cuántas veces va al baño, ¿entendéis? Al final, en los pueblos y en los barrios la gente se conoce, lo sabe absolutamente todo de todo el mundo o casi todo. Y es cierto que según qué cosas se cuentan o no se cuentan. Muriel sobre el hombre este sospechoso dice que el vecino estaba ingresado y el sobrino estaba cuidando de la casa de su tío. No sé dónde lo vi, lo busco y te cuento. Vale, vale, sí, 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 gracias, ya te digo, lo desconocía totalmente y os pido perdón porque al final es un dato que no pude ofrecer en el vídeo, pero es que no lo conocía, lo desconocía absoluta y completamente. No me ha ido nada bien en internet, me veré el directo en diferido más tarde. Besos, dice agresora. Muchas gracias, guapa, por tu mensaje. No sé si es tu internet o el mío, porque creo que da varios parones o se cae varias veces lo que es el directo. Pero bueno, igualmente muchas gracias por haber estado por el directo, por si luego lo ves en diferido. Y un abracito y muchos besos. Nas dice, no se sabe nada más que la falta de colaboración. Yo lo vi en una de las entrevistas que hay por YouTube, no sé en cuál exactamente, pero fue solo un comentario igual que lo de la relación tóxica. Puede ser en el canal del bisabuelo. Es que ya te digo, yo el documental, las entrevistas que he visto fue en el canal del bisabuelo, el documental que se llama ¿Dónde estás, Francis? Que lo subió este chico, un chaval jovencito también, que será de Hornachos o será de Badajoz, se involucró, fue al pueblo o era de allí y decidió hablar pues con los hijos, con vecinos y están las entrevistas. Si queréis, os puedo pasar, no sé si me tirará el internet, espero que no. Os voy a intentar, ¿vale? Pasar el link, a ver si no me cambia la estabilidad del internet. Porque al tener muchas cosas abiertas de internet y eso me puede dar tirones y os puede a vosotros parar el directo, ¿vale? Voy a intentar tardar lo menos posible, pero lo paso para que lo podáis ver entero, completo, todos los testimonios que se dan ahí, los relatos y demás, ¿vale? Lo paso por aquí. Y listo, ahí lo tenéis, ¿vale? Para las personas que lo queráis ver y queráis saber más, pues ahí están las entrevistas que se hicieron para este documental. Está muy interesante, súper interesante. No es demasiado largo, se hace muy ameno. Y eso, salen los hijos, sale el marido, salen los vecinos y tenéis sus testimonios ahí. Lucille dice, yo creo que el vecino vio lo que pasó y ya sea por no meterse en lío o por encubrir al matrimonio, dijo verla en el túnel. Estoy convencido de que los tres son sospechosos por su actitud. Sí, o sea, yo realmente, y ahora que lo comentamos y lo debatimos, y creo que nos pasa como a todos, ¿no? Que se nos van viniendo como más hipótesis y más opiniones conforme vamos hablando, exteriorizamos las ideas y se nos van viniendo opiniones nuevas, ¿no? Sí, o sea, realmente puede ser que él recuerde haber visto a Francisca porque vio algo extraño. Además, él menciona en su testimonio que él no vio nada anómalo, que todo estaba bien, que todo iba bien, que Francisca estaba bien, que lo saludó y que él la saludó de vuelta. Fin. El hecho de que la sitúe saliendo, que la sitúe, o sea, que mencione que no había nada raro, que iba andando tan normal, que lo saludó, no son como muchos puntos que al final ponen el foco en estaba bien al momento de salir de ese túnel o de ese callejón, dejando aún menos posibilidades a lo que pudo haber ocurrido. Es que al final pensar una cosa se va cerrando el círculo. Es que no puede coexistir. Ni todas las hipótesis pueden coexistir, ni todas las opiniones, ni todos los hechos pueden coexistir. Es decir, al final, para que pasen unas cosas,
tienen que no haber pasado otras? ¿Me explico? Hay veces que me pongo muy filosófica. No sé si se me entiende, pero voy expresándolo conforme se me va viniendo a la cabeza y conforme lo voy atando, ¿no? Sería interesante saber por qué la vecina dijo lo de la relación tóxica, dice Arancha. Es que no menciona, no, no, no especifica, es decir, no entra en detalles. Simplemente que era una relación tóxica, que, que lo sabían, que era una relación tóxica y ya está. Fin, ya está. ¿Qué pasa? Que al final, si unimos eso a que tampoco ni se involucraron con la búsqueda, ni se involucraron con la familia, ni mostraron su apoyo, es que no pegaron ni un mísero cartel. O sea, esto hemos visto en muchos casos que la persona que no colabora en absolutamente nada no es bueno. Después tenemos otro donde la persona colabora un montón y al final es la autora. O sea, que es que al final ni se puede descartar nada, pero tampoco puede existir todo a la vez. Si es el vecino temporero, no pudo ser el matrimonio. Si fue el matrimonio, no pudo ser el vecino temporero, porque al final el vecino temporero también tenía coartada. Si fue otra persona, ¿por qué el matrimonio se va a la semana? ¿Y por qué no ayuda y tampoco colabora? Juana dice, en un programa de TV se dijo que no era tan bueno el trato con el matrimonio, sobre todo con la mujer. Exacto, que era una relación tóxica y demás, pero por contraposición, y es lo que no entiendo, en plan, mi opinión, ¿vale? Con total ignorancia, no como pregunta retórica ni mucho menos, sino lo que no entiendo es, si la relación era tóxica, ¿por qué seguían dejando a su hija con Francisca? ¿O por qué Francisca seguía accediendo a cuidar a esta niña? Entiendo por la segunda pregunta que Francisca seguía cuidando a la niña por el cariño que ambas se tenían y porque al final la consideraba de la familia. Pero, ¿por qué la relación tóxica? Es decir, no es una relación tóxica el hecho de que tú discutas una vez con una persona o que tengas un malentendido con una persona. Tienen que ser por hechos que se han alargado en el tiempo o hechos muy concretos, muy importantes para que tú al final describas una relación tóxica. Porque yo qué sé, yo al final puedo discutir 20 veces con una persona a lo largo de un mes, pero discusiones tontas o banales o simplemente porque a lo mejor la persona con la que discutes pues se altera más rápido y al final no es una discusión como tal, sino que estás hablando a gritos, que a mí es un poco lo que me pasa, que yo de normal ya hablo chillando, en una discusión se me escucha hasta en Pekín, pero al final el hecho de que discutas mucho con una persona por cosas tontas hace que la relación sea tóxica o son cosas importantes. Yo me decanto más porque deberían de ser cosas importantes para que tú al final califiques una relación como tóxica, ¿no? Lealtad, Paula y Marisa nos saludan, que entran ahora, nos comentan. Muchas gracias, chicas, por estar por aquí. Lo veáis ahora o en diferido o lo que sea, que me lo comentáis. Igualmente, muchas gracias. Un abrazote. Marisa nos comenta, se fue con el matrimonio y le hicieron desaparecer. Algo muy, muy turbio había entre ellos. Yo es que también, sinceramente, me inclino por ahí. O sea, yo me decanto más por el tema del matrimonio. Es lo que para mí, repito, mi opinión, es lo más posible y lo más viable. El hecho de que algo ocurriese o que algo tuvieran que ver, ¿no? Porque si no, es lo que digo, si tú no tienes nada que ocultar, no tienes nada que ver, no has hecho nada malo, ¿por qué te vas? Encima eres guardia civil y podrías ayudar de alguna forma y tampoco, ni siquiera pegas un cartel, ni siquiera realizas una llamada para saber ni cómo está su hijo, ni cómo está su marido, ni cómo están llevando la desaparición, si necesitan algo, nada. Es que es más, el hijo llamó y ni siquiera horas después devolvieron la llamada para decirle, oye, ¿ha vuelto tu madre? Oye, ¿sabes algo de tu madre? Nada, 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 nada. Tipo, ¿ha desaparecido? Ah, muy bien, venga, vale, hasta luego, adiós, un abrazo.
ya está, ¿me entendéis? Ni volvieron a llamar, ni se involucraron en absolutamente nada. Declararon porque evidentemente las autoridades le pidieron declarar y declararon eso, que habían estado con ella, que la dejaron en el túnel y que ellos se marcharon. En el túnel o callejón, ¿vale? Cuando digo el túnel, al final es el mismo sitio, el callejón este donde también la sitúa el vecino. Y después tenemos a un vecino que, como decís, sí que es bastante oportuno, que la sitúa en el callejón. Nadie más. O sea, Francisca simplemente se encontró con este hombre en todo el trayecto. Puede ser, sí. O sea, al final realmente puede ser. Que al final es un callejoncito donde no tienes por qué encontrarte a demasiada gente. No es una calle comercial ni es una calle céntrica, digamos, por donde haya mucho tráfico o muchas personas. Pa' colmo, no pueden pasar coches hacia uno de los lados, lo cual reduce el hecho pues que haya tráfico y haya gente por allí. Y sí es posible que al final solamente lo viera una persona, ¿no? Pero me sigue pareciendo muy extraño. José Marín dice, buenas tardes, se supone que están investigando, ¿no? No se sabe nada más de las actuaciones que están haciendo, me da mucha pena que haya casos de primera y de segunda. Pues bueno, darte la bienvenida, José, por estar por aquí y las gracias también por participar en el chat y estar en el directo. Lo último que yo sé es que ya se había metido la UCO o que estaba empezando a investigarlo la UCO porque ya la Guardia Civil había llegado a un punto de no retorno donde tampoco tenían ni pueden llegar a nada porque no tienen de dónde tirar, no han encontrado nada nuevo en todo este tiempo. Y se piensa, la familia cree que si la UCO ya ha empezado a revisar todo el caso es porque consideran que hay algo de donde se pueda tirar o algo donde ellos puedan trabajar. ¿Qué pasa? Que la UCO catalogó la desaparición como algo forzoso, como de alto riesgo y que había ocurrido, pues, o sea, que había ocurrido en muy poco espacio-tiempo, en un sitio muy cercano a su casa y al final se decantaban, en teoría, por algún vecino o alguien muy cercano a Francisca, que supiera que iba a salir o que supiera dónde iba a estar y que en algún momento le hiciera algo o la estuviera esperando para hacerle algo. Al final es lo que decimos, o sea, el radio donde ocurre este caso es de la casa de Francisca al coche. La distancia es de 50 metros y entre medio está este callejón por donde los coches no pueden pasar. Entonces, esto cierra muchísimo el círculo. O entre el matrimonio o entre cualquier vecino. Es que no hay más. No hay más. Podemos pensar que fuese una persona, como he dicho, ¿no? De otro pueblo o que no fuese de Hornachos. De Hornachos, perdón. Sí, o sea, como poder puede ser. Pero al final, que nadie viese nada, que un coche se fuese de allí tan tranquilo, a marcha tranquila, por una calle peatonal, con una persona que acababa de secuestrar, tampoco me termina de cuadrar. Ay, que se me ha quedado pillado el chat un segundo. Lucille dice lo del vecino, sí, Lucille se contrastó. Se contrastó, la coartada se confirmó por los amigos y por los clientes y trabajadores, algunos de los clientes y algunos de los trabajadores del bar. Se confirmó que este hombre estuvo en el bar, que estuvo bastante tiempo y que estuvo después de las 11 de la noche, que es cuando Francisca sale de su casa. Entonces, él, por ese motivo, es por lo que fue descartado al final, porque tenía coartada y esta fue corroborada. Una familia obsesionada con los crímenes y misterios. Por lo que yo he dicho antes, ¿no? Dice, mis amigos están ya hartos de mí. Al menos aquí podemos hablar sobre estos temas. Aquí una gran familia que siempre está dispuesta a hablar de estas cosas. A algunas personas les suena raro cuando decimos estamos obsesionados, ¿no? O apasionados por esto. Realmente no es por los crímenes, ni muchísimo menos, ¿no? Que hay mucha gente que dice, hostia, estáis locos porque estáis apasionados o os gustan estas cosas. Creo que nos mueve el misterio, los enigmas, el buscar respuestas, el intentar también de cierta forma ayudar difundiendo o intentando
no sé, llegar a más, porque siempre es lo que yo digo, la necesidad innata de querer saber la llevamos prácticamente todos nosotros. Y cuando hay un caso tan misterioso o hay tantos casos tan misteriosos, dice uno, oye, yo necesito buscar, necesito enterarme, necesito sacar mis conclusiones, porque al final yo cuando veo un caso así, se me queda en la cabeza tú, se me queda aquí y me pego todo el día pensando como si me fuese la vida en ello, ¿no? Y sí, aquí siempre vamos a estar hablando de estas cosas, siempre vamos a tener un hueco para estas cosas, evidentemente. Pero aparte por todo eso, el objetivo principal, como siempre digo, darle difusión, darle voz a las personas que ya no están, a su familia. Y si esto puede ayudar, mínimo aunque sea el hecho de mover el caso, yo me doy más que satisfecha, mi trabajo está cumplido. Y es por lo que se creó básicamente el canal, ¿no? Os voy leyendo, chicos. Para mí los tres están en el ajo, dice Lucille. Yo creo que algo tiene que ver también, ¿eh? Isabel dice, a ver, yo me imagino que habrán sido investigados. El temporero sí, el vecino temporero sí, porque el vecino temporero dio su declaración, dijo que luego estuvo en el bar, se fue al bar y se comprobó y se acabó corroborando la coartada. Por contraposición, el matrimonio este que los acompañó Francisca hasta el coche, se fueron a la semana, por lo que tampoco se pudo investigar mucho más porque es que realmente están en paradero desconocido, ¿entendéis? Se fueron dos nachos sin avisar, sin decir ni a dónde iban. Que lo sabrá alguien, por supuesto, lo sabrá su familia y a quien ellos se lo hayan querido decir y ya está. Pero no se ha podido investigar a su persona porque al final no se sabe dónde están. Y declararon en su día, no había pruebas contra ellos en ese momento, por lo que tampoco ni eran sospechosos, ni están en busca y captura, ni nada, porque no constan como que tengan que ver en la desaparición. Siendo guardia civil es posible que lo destinaran o que estuviera en un puesto en el que no puede dar la cara, secreta, por ejemplo. Sí. O sea, en realidad sí, puede haber sido por un traslado o porque lo hayan destinado a otro sitio. Sí, o sea, realmente puede ser, pero ¿no creéis que aunque sea una llamada le hubieran hecho a la familia de Francisca? Aunque tenga otro destino, aunque no esté en los nachos y no pueda estar presencialmente allí ayudando, por lo menos el llamar, preocuparse, intentar saber si se ha resuelto o no se ha resuelto, si se sabe más, si se sabe menos. Además, el vecino puntualiza mucho que la vio y que todo estaba bien. Exacto, es en lo que yo he caído antes también, ¿no? Muchos puntos de estaba saliendo del túnel, estaba bien, me saludó, iba andando normal, no tenía prisa, estaba todo bien. Al final es como, oye, no ha pasado nada antes. Es como poner el foco a, ha tenido que ocurrir después. ¿No? A mí al menos también me parece eso a ratos. A mí me pasa igual, solo puedo hablar de crímenes por aquí, sí, porque es que, ya digo, o te apasiona lo que es la investigación, o el querer saber, o demás, que si no, como no sea así, te toman como que eres un psicópata, ¿no? A veces. Muy raro que no preguntaran nunca más, dice Mar. Para mí es extraño también, ¿eh? Cuanto menos. Que ni siquiera una llamada. Saludos desde Tailandia, nos dice Conten. Un saludo y un abrazo, amigo. Gracias por estar por aquí. Yo preferiría que no hubiera crímenes, pero ya que los hay, son historia totalmente agresora. Al final, ni, ni se quiere que ocurran esas cosas, ni muchísimo menos, obviamente, ¿no? Pero al final ocurren, es algo que nos afecta de una forma u otra, o bien como sociedad, o bien porque empatizas, o bien porque tienes, digamos, como ese sentimiento de justicia, o esa necesidad de saber, o esa necesidad de involucrarte de una forma u otra, o ayudar. Al final, creo que menos
el señalar con el dedo a una persona que no tiene, de las que no hay prueba ni demás, todo lo demás se puede entender como ayudar. El difundir es ayudar de una forma u otra, el darle movimiento al caso, el comentarlo, el narrarlo, el hacer un podcast, el escribir un post. Al final es lo que hace que una persona que no conocía el caso lo conozca o que se pueda mover más o se le dé más importancia o que la familia se sienta abrazada por las personas que lo comparten o que hablan del caso. Al final yo creo que aunque sea un granito de arena, no quita el hecho de ese granito al final es la aportación que cada uno de nosotros puede hacer, desde compartir un cartel de búsqueda o ir a colocarlo o ir a una búsqueda hasta, no sé, ¿no? Involucrarse activamente con el caso. Al final, es lo que digo, estas cosas pasan a lo largo y ancho del globo, nos puede pasar a cualquiera en situación de víctima o en situación de familia. Y creo que realmente a todos nos gustaría que si nos viésemos en esa situación de víctima o de familia, se hablase de lo que nos ha ocurrido con total respeto, sin prejuicios, sin juicios, sin nada. Simplemente que se cuenten las cosas como se han hecho públicas, como se creen que son o como se han comprobado que son. Y que se cuente nuestra historia. Yo creo que al final, en las desapariciones donde más se nos necesita por el hecho de que cualquier persona puede saber algo o si lo sabe y no lo ha contado, que en algún momento diga, es el momento de hablar y es el momento en el que yo rompa mi silencio. Al final, yo creo que cualquiera de nosotros en esa situación acabaríamos ayudando, más tarde o más temprano, aunque nos dé miedo, aunque no sepamos a lo que nos enfrentemos, a lo que nos enfrentamos, perdón, lo que sea. Al final, yo creo que por la persona, por la víctima, lo haríamos, ¿no? Y creo que bueno, que eso, que todo suma, que todo ayuda de una forma u otra y que evidentemente todos nosotros deseamos que estos casos de desapariciones tengan un final feliz, ¿no? Es un hecho, yo al menos lo deseo y me encantaría que fuera así, aparte de evidentemente suprimir todas estas cosas que ocurren, pero desgraciadamente esto sucede y como digo, nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Francisca se fue con alguien de confianza, si no grita, dice Chibi. Yo pienso igual, a no ser que te cojan por sorpresa y te tapen la boca o te den un porrazo en la cabeza o cualquier cosa y te den noqueada o inconsciente. Pero eso también estaría la opción de que sangres y si sangras, entonces ya hay una muestra por donde pueden seguir tu rastro o cualquier cosa, ¿no? O que indique que has estado ahí, cosa que no ocurrió tampoco, no se encontró nada en ninguna parte del trayecto. Mi hija menor se burla porque yo me quedo dormida viendo algo. Pongo a verlo y la voz que tiene el narrador de Crímenes Imperfectos me encanta, me obsesiona. Lo escucho hablar y me entra una tranquilidad. Realmente, si hay algún psicólogo por el chat, si esto es un rasgo chungo, por favor que me lo diga, porque no me quiero convertir en una psico-killer ni mucho menos, pero es verdad que a mí por lo menos me los veo y estoy haciendo de comer y a lo mejor digo, pues me voy a ver un caso o me voy a escuchar un podcast, ¿no? También es formación profesional, entendedme, pero sí que es verdad que también me quedo dormida. Nash dice, mi pareja es guardia civil y los cambios de destino no son repentinos ni mucho menos. Pero es que ni en caso de serlo porque sea una urgencia, o poneros una urgencia familiar. Han tenido una urgencia familiar y se han tenido que ir del pueblo. Vale, pero no vas a llamar en ningún día. En 7 años no llamas para saber si se ha resuelto o no, o qué se sabe. Es que al final creo que lo hace sospechoso o raro o destacable no es el hecho de que se fueran a la semana, es el hecho de que no hayan llamado en 7 años y que no se hayan involucrado de ninguna forma ni intentado ayudar de ninguna manera, ¿no? Porque tú te puedes ir de un sitio por múltiples motivos.
Desde eso, un cambio de destino. No sabemos tampoco de qué trabajaba la mujer de Antonio, porque él era guardia civil, pero ya no lo sabemos. A lo mejor a ella la destinaron a otro sitio, o hubo alguna urgencia familiar, o tenían programada la mudanza. Realmente eso no lo sabemos, pero lo que sí es raro es que no hayan llamado en ningún momento y que no se hayan involucrado de ninguna forma ni en ningún momento en 7 años. Eso para mí es lo raro. ¿Se está investigando o aún se sabe si hay secreto de sumario? En teoría, lo que hay público es lo que hemos estado comentando. Ahora lo estaba revisionando y analizando la UCO, pero no han comentado mucho. No han entrado en detalle, supongo. Primero porque cuando entraron y lo estuvieron analizando, tampoco podían tener a lo mejor algo en claro. Fuera parte de que ellos se decantaban por un secuestro forzoso repentino en un radio muy pequeño en muy poco tiempo. Es lo único así más tal que ha trascendido. Pero si hay sospechosos, si se está mirando a alguna persona en concreto, nada, nada. Entiendo que será por eso, temas secretos de sumario y demás. Entiendo, ¿eh? No lo sé. ¿Dónde se puede ver o cómo busco las imágenes de la calle donde desapareció Francisca? Rocío, con poner caso Francisca Cadenas, te aparece en el momento en el que tú veas una calle donde se ven unos coches o una calle que tú veas que es como una especie de callejón o una calle muy estrechita, ahí lo tienes. Esas son las fotos. No hay muchas fotos tampoco del caso, ¿eh? Así que con poner solo eso te aparece. No eres ninguna psico-killer, simplemente el hecho de entender algunas cosas respecto al comportamiento criminal te da paz, por eso te relaja el true crime. Sí, yo creo, y lo he dicho siempre, el conocimiento es poder. Y si saber te prevé de algo, bienvenido sea todo el conocimiento. Yo lo absorbo cual esponja, ¿no? Al final, no sé, a mí me gusta saber y me gusta entender el comportamiento. Yo me encantaría escuchar entrevistas y me encantaría escuchar y verlo todo, yo sacar mis conclusiones. Yo si pudiera tener todos los sumarios de todos los casos, me pegaría toda la vida leyendo sumarios, porque el hecho de ver, de saber, de despejar dudas, mm, a mí me da vida. Yo necesito saber, vivo en una pregunta constante, constante, ¿no? Yo resuelvo una pregunta y me salen 20. Entonces, bueno, yo necesito saber y por eso casos como el de Francisca, casos como otros tantos de desapariciones que hay, que es un visto y no visto sin ningún testigo, fuera parte de dos, tres puntuales, sin ninguna pista, sin ninguna nada. Es muy extraño y a mí me surgen mil preguntas para las que necesito encontrar respuestas, aunque evidentemente soy consciente que no voy a resolver el caso, más me gustaría a mí y creo que más nos gustaría a todos poder encontrar esas piezas que faltan para darle paz a su familia y acabar por fin con una desaparición que lleva 7 años siendo un misterio, ¿no? Creo que eso es lo que nos gustaría a todos. Ojalá pudiéramos hacer la misma magia que hay en este caso en el que Francisca desaparece, pero para hacerla aparecer, ¿no? Parece como si fuese todo eso, arte de magia, como si el mundo se lo hubiese tragado, como si se hubiese desvanecido cual fantasma, algo que es imposible y para lo que tiene que haber respuestas que ahora mismo, pues, evidentemente no conocemos. Y más nos gusta, si a nosotros nos gustaría conocerla, más le gustaría a su familia al final, ¿no? Que es lo triste. El hecho de que sus hijos pues no sepan dónde está su madre, su marido tampoco, la madre de Francisca, a la que cuidaba esta misma Francisca, tenía 80 años, era una mujer súper mayor, falleció al año de desaparecer Francisca. Al final es muy extraño todo, es una lástima, es una auténtica tragedia, porque al final hay una familia rota, una familia que ansía un reencuentro, que ansía respuestas, que las necesita para poder seguir y que al final algo así debe suponer un parón en toda tu vida, ¿no? Hasta que se resuelva, porque yo creo que aunque tengas pistas o aunque tengas algunas respuestas,
hasta que no, hasta que no tienes el cuerpo del familiar y lo puedes enterrar y hay un juicio, yo creo que tampoco consigues continuar. Es algo que ya se queda toda la vida, ¿no? Pero cuando no hay respuestas y no hay cuerpo y no hay sospechosos y no hay juicio y no hay nada, al final esas preguntas son permanentes y perpetuas y se alargan con el tiempo de forma infinita, ¿no? Y al final te pegas toda la vida en ese stand-by de preguntas sin respuesta, de no saber, de estar en el mismo punto de partida donde sabes que tu madre salió de tu casa con la intención de volver y que 15 minutos después ya no estaba por ningún sitio, ¿no? Y que se la tragó la tierra. Desde luego que es una lástima, porque como digo, esto nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede salir de su casa a comprar el pan y desaparece. Es decir, no es algo aislado. Hay un caso similar de una desaparición de una niña en Baleares. ¿Puede ser el de Malen? Yo flipo cuando la gente dice, ah, pues yo escuché un grito y no saliste, no llamaste a la policía. Desde luego que cuando escuchas un grito, joder, es destacable, ¿no? Distinto es, creo, a cuando hay mucha gente que dice, no, yo escucho a los perros ladrar. Bueno, al final, yo en la parte donde vivo, ¿no? En la parte donde vivo, casi todo el mundo tiene perro. Y te voy a decir una cosa, es la banda sonora de mi vida, escuchar perros. Y mi gata. O sea, mi banda sonora es una mezcla entre wow y miau, ¿no? No, no escucho otra cosa. Así que bueno, en realidad cuando dicen, no, yo escuché a los perros, escuché movimiento, escuché a los perros ladrar o inquietos. Al final, si ven a un gato o escuchan un ruido, siempre van a ladrar. Pero, joder, un vecino que escucha un grito o que escucha un coche irse corriendo es cuanto menos sospechoso, ¿no? Malen desaparece en un tramo muy pequeño de calle. Se fumó, exacto. Ayer justo creo que también estuvimos comentando el caso por encima. También es un caso que tenemos en el canal. Y ella desaparece entre farola y farola. Es decir, imaginaos una calle donde hay un montón de farolas. Una de esas farolas tiene una cámara de seguridad. Y esa cámara de seguridad la capta a ella sola, con su patinete, con su mochila, porque venía del colegio, en dirección, pues calle arriba, ¿vale? Según donde enfoca la cámara. Si te pones al contrario, pues calle abajo. Pero ella iba dirección calle arriba. La siguiente farola no tiene cámara, pero la que hace la tercera, primera tiene cámara, segunda no, la tercera tiene cámara. Y en esa cámara ya no se la capta. Estamos hablando de qué, 100 metros, 50 metros. ¿Cuánto? Nada, realmente nada. No estamos hablando 10 kilómetros o 1 kilómetro o 500 metros. No, fue con una farola de distancia entre cámara y cámara y se esfumó. La única opción posible, pasó un coche y se la llevó. La conocía y la llamó y le dijo, te acerco. La conocía y le dijo, ¿dónde está tal calle o hey, qué pasa? Y la metió en el coche. Al final, ahí sí que es cierto que quedan muy pocas posibilidades, ¿no? Porque estamos hablando que es que no hubo tiempo. Lourdes nos dice, te he conocido hace poco, pero me encanta tu canal desde Suiza. Muchas gracias, Lourdes, por tu comentario, por estar en el directo apoyando y por estar por aquí, ¿no? En nuestra comunidad. Muchas gracias, te mando un abracito hasta Suiza, que si aquí hace frío, más tiene que hacer por allí. Son desapariciones muy extrañas, como si se las tragara la tierra. Los dos casos son muy parecidos. ¿Qué dos casos? Dice Rocío. El de Malen Zoe, ocurrido en Mallorca, creo que era, en Mallorca. Y el de Francisca. O sea, dos mujeres. Bueno, es que Malen era un adolescente, pero ya me entendéis, ¿no? Dos mujeres que desaparecen en muy poco tiempo en un tramo de distancia muy corto. Muy, muy corto. Y al final, pues eso, se centra todo en el radio ese, en esa distir. Me vuelve a saltar lo de el internet, como que se me va el directo, no sé por qué.
porque no tengo tampoco muchas pestañas de internet abiertas, entonces no entiendo por qué me va mal. Pero bueno. No sé, chicos, como lo veis, ¿qué pensáis? Creo que ha quedado un debate también muy interesante, que al final, de una forma u otra, casi todos nos hemos inclinado por más o menos las mismas hipótesis o teorías, ¿no? Tenemos más o menos la misma forma de pensar en cuanto a según qué personas. Realmente no es por que nosotros queramos, sino por lo que hay sobre la mesa, por lo que han dicho sus familiares y amigos. Al final, nosotros no somos más que meros espectadores de una historia triste, de una historia trágica, y que lo único que podemos sacar en claro, de lo único que podemos hablar es de lo que sabemos públicamente, con lo que eso conlleva, como puede ser cualquier error o como puede ser, pues, cualquier fallo en cuanto a la información. Como ya digo, está ahí, he pasado el enlace de las entrevistas que hay a los familiares y demás. Ahí está prácticamente todo, al menos pues lo más relevante en cuanto al caso, para quien quiera echarle un ojo. El caso de Francisca también lo tengo en el canal, que tenéis el enlace aquí en la descripción del vídeo. Ayer puse en el chat de directo de ayer el enlace a Telegram, para quien se quiera unir por allí, que por ahí también hablamos y pasamos los enlaces y demás, para básicamente estar más en contacto y está más, ¿sabes? Está en el grupo del Telegram y nos pasamos las cosas, hablamos y es más directo todo, más dinámico y más todo que aquí. Así que básicamente ese sería el caso de Francisca, un caso muy misterioso, como ya hemos hablado y ya pues sabemos, ¿no? Por el directo y por la información que hay. Os agradezco de corazón, de verdad, a todas las personas que estáis todos los días en los directos que hacemos, apoyando, dando amor, dando like, comentando, todo lo que hagáis para animar y para apoyar. Yo os lo agradezco de todo corazón. Espero bueno, que el de esto que vemos ahora, ¿no? El overlay que se llama entre los streamers y demás, pero para nosotros, por la escena, os guste que como veis, los que habéis ido entrando ahora, he cambiado de programa, lo hemos personalizado todo mucho más por la temática del canal. Y espero que os haya gustado eso, pues el nuevo enfoque que le hemos dado, el nuevo, como digo, el nuevo estilo que tenemos, ¿no? El outfit que tiene el directo, si lo queréis, si lo queréis llamar así. Se aceptan sugerencias de todo tipo, todo es mejorable, evidentemente, y me esfuerzo todos los días por mejorar, pero igualmente os doy la gracia de todo corazón a las personas que me apoyáis, que me queréis, que me dais todo vuestro amor y todo vuestro ánimo día a día. Y con esto, familia, con esto y un bizcocho, nunca mejor dicho, nos vemos mañana a las 8. Que por cierto, no tenemos directo con Arane porque por compromisos familiares ella no puede estar esta semana en directo, pero si queréis, si os apetece, porque los martes hacíamos directo con ella, si os apetece, hacemos otro, yo sola, nosotros, yo en solitario aquí y vosotros ahí en el chat. Y no sé, si queréis, lo hacemos así, pero necesito que me digáis algún caso que os gustaría que tratásemos o decido yo. De los que tenemos en el canal, decido y lo comentamos. Voy a esperar un segundito que me digáis por aquí qué os parece y ya nos vamos a cenar o a dormir o lo que tenga que hacer cada uno, pues con su vida. Yo, por ejemplo, tengo que cenar, que ya tengo hambre, me rugen un poquito las tripas. No he merendado y tengo bastante hambre, la verdad. Muy chulo el outfit, dice Lucille. Sí, el outfit del canal, ¿no? Madre, es que para configurar esto, escucha, necesitas un cursillo, ¿eh? Se necesita un cursillo para esto. Lo que pasa es que a mí me ayudaron hace un par de añitos a configurar todo el OBS, que te voy a decir una cosa, yo creo que sacarse una carrera en astrofísica es más fácil que configurar todo esto. Pero igualmente me ayudaron, lo configuré y bueno, hoy no ha sido demasiado complicado. ¿Nunca pones encuestas? Sí, las suelo poner, pero al final las publicaciones no salen a todos. Después o no se vota y se comenta otros casos y al final pues como que hay mucha variedad y no nos decantamos por uno. Entonces, bueno, tenemos que coincidir en uno o de una temática. ¿Queréis un caso resuelto o un caso sin resolver o una desaparición?
Venga, comentadme y ya me voy. Hay un caso que diría que nunca he visto un podcast ni nada. Y es de mi país, pero es de una niña. Sé que a muchos no les gustan cuando es tema de niños. Coméntame, Chibi, ¿qué caso es? Yo he tratado a algunos de niños, pero sí es verdad que personalmente me afectan más que los demás. He tratado a algunos, pero sí es cierto que no es de los que más trato por eso, porque a mí, por ejemplo, me toca muchísimo más la fibra, me lo llevo después fuera del guión y fuera el canal en sí, ¿no? Para entendernos fuera de lo que es YouTube, me lo llevo a mi vida personal y es por eso que me mantengo un poco al margen y porque sé también que a vosotros no os gusta tampoco por el mismo motivo. Tenéis hijos o tenéis sobrinos o hermanos pequeños y demás. Y es que creedme que os entiendo a la perfección. No hace falta ni ser madre ni nada. A mí también me toca muchísimo la fibra y es por eso que no me decanto mucho por según qué tipo de casos. Katia Miranda, no me suena. Yo viví las noticias y tenía un conocido que conocía a la familia y nos iba diciendo, esto que han dicho es mentira, esto tal, pues Chibi, si tienes Discord, si tienes Telegram o por Instagram, lo que sea, si me quieres comentar más, porque a ver, hay casos que si son extremadamente fuertes y demás, prefiero no tocarlos por lo que te he dicho, pero si es un caso que no contiene tantas cosas grotescas, sí que me gustaría tratarlo para poder darle también un sitio, ¿entiendes? Ahora, si es muy fuerte, preferiría que no. Vale, derecho más fácil y Roberto se decantan por desapariciones. Vale, os tengo en cuenta, os tengo en cuenta. ¿Conocéis el caso de la chica encontrada ahorcada que estuvo años sin identidad y que consiguieron dar con su identidad los de Crims? No, no lo sabía. Me encanta el nuevo outfit de tu directo, nos dice Laura. Muchas gracias. Ya lo iré personalizando conforme pueda porque yo quería un rotulito como los que teníamos en el StreamYard que aparezca abajo, que se mueva y eso para que le dé un poquito más de dinamismo. Pero ¿para qué le vamos a dar más dinamismo si yo no me estoy quieta en todo el directo, muevo las manos más que el que mueve unas marionetas, ¿no? Y al final, pues bueno, más cosas moviéndose, no sé si molestan. Pero es cierto que me hubiera gustado ponerle algunas cosillas más, pero hoy ya me cogí al toro y entre una cosa y otra, pues no he podido personalizarlo más a mi gusto. Chivipé dice, fue en el 99 en un rancho de la playa propiedad de su abuelo paterno. Carlos Miranda Gonzalo, ubicado en Los Blancos, en el apartamento de La Paz. Es un caso muy fuerte, pero no sé por qué nunca encuentro vídeos sobre el tema. A lo mejor es porque es muy fuerte. Y entre que es algo que sentimentalmente te puede tocar y que YouTube pone censura por hasta yo qué sé, muchas veces dice acoso y te tira el vídeo, ¿sabes? Entonces, puede que sea por eso. Igualmente me es extraño hombre, me es un poco frustrante que no haya nada sobre el caso. Lo mismo le echo un ojo y si no es muy tal, intento hacerlo u omitir los detalles más escabrosos, pues bueno, tanto por vosotros como por mí, como por YouTube en general, ¿no? Ay, así que nada, familia. Mañana eso, mañana haremos directo, yo solita por aquí en vuestra compañía. Como digo, no estaremos con Arane porque no puede, pero si queréis, como me habéis comentado, pues hacemos nosotros uno, tratamos un caso de desaparición que es de momento por lo que más habéis decantado y vamos hablando mañana a las 8 como siempre, aunque pondré la publicación para las personas que no hayan visto el directo y no sepan a la hora. Pero mañana nos volvemos a ver. Y el miércoles no lo sé. Pero el jueves puede que también. Os voy leyendo, este caso es tremendo. Buah, muy fuerte, por cierto. De tal, nada de nada. Vale. Pues lo tendré en cuenta porque ya digo, no lo conocía. Vale, pues chicos y chicas preciosos y preciosas de todos los lugares del mundo. Os mando un abrazo muy grande, muchos besos a vuestra cara preciosa que tenéis todos. Nuevamente, mil millones de gracias por estar por aquí, por hablar por el chat, por verlo en diferido, por apoyar de una forma u otra.
Recordad que un like de nada, que eso se tarda nada en darle un like, ayuda un montón. Poner un comentario, aunque sea un emoji, que no hace falta que me escribas la Biblia ni el Quijote. Un emoji ayuda también un montón. Y bueno, al final es lo que hace pues que YouTube mueva los vídeos y los directos. Os mando un abrazo muy grande, muchos besos, muchas gracias y nos vemos mañana, ¿vale, familia? Un besito a todos, un abrazo súper mega hiper fuerte y nos vemos mañana, guapos y guapas.